Es por medio de Meet, una aplicación que se llama Meet, y la hacemos por videollamada para que todos aquellos hermanos que dispongan su corazón en participar en ese discipulado puedan acercarse a finalizar con mi esposo, el hermano Alexis, o con el pastor, para mayor información y los puedan agregar al grupo, hermanos. También, hermanos, por último, ahí recordándoles nuestro aniversario, que será el día 22 de marzo, será en domingo, para que todos aquellos hermanos que dispongan a apoyarnos con algo, ¿verdad?, puedan acercarse con nuestros pastores, para que ya empezó a haber un poquito de organización y ha habido muy buena respuesta. Le damos las gracias al Señor por sus vidas, y para todos aquellos que gusten participar también, pueden acercarse a finalizar con nuestros pastores, hermanos. Será el día domingo 22 de marzo y será como un servicio general, hermanos. Y por último, recordándoles que todos aquellos que tengan su celular verifiquen que esté en silencio o en vibrador para evitar distracciones durante la enseñanza, hermanos. Sabemos que es por amor y respeto a la presencia del Señor, y sobre todo, hermanos, dispongamos siempre nuestro corazón para ser instruidos y capacitados por su palabra, hermanos. El Señor les bendiga de gran manera, y los dejo con nuestro pastor, hermanos. Bendiciones. Buenas tardes a todos, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hermanos, aprovecho para decirles que a los domingos nuestra hermanita Yasmín nos va a estar ayudando con mujer. Por ahí la hermanita Giovanna en algún tiempo mandó un video, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, debemos de saludar. Saluden a los hermanos que están ahí a la entrada, sean corteses con ellos, ya que pues obviamente ellos lo único que quieren es tratar de acomodarlos para que todo esto lleve un orden. No me he fijado muy bien, ¿verdad? Pero sí ha habido casos sí hay casos en los cuales pasan y no saludan. Saluden, hermano, no pasa nada, no le van a hacer nada, solamente saluda y sea cortés. Hermano, pues qué bueno que están aquí. Estamos, como bien saben, en la recta final ya del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y le estamos pidiendo al Señor sabiduría para poder iniciar otro nuevo libro, otra nueva serie. Y pues qué bendición, hermano, porque nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo ya en la recta final hacia la cruz, donde pues obviamente fue entregado por Judas. Y hermano, pues ahora sí que nosotros entendemos que el Señor todo lo que pasó y todo lo que plasmó en las Escrituras es para que nosotros entendamos cuál es su voluntad. Y el día de hoy, hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos han sido acusados falsamente? ¿Cuántos han sido acusados falsamente? Yo creo que muchos de nosotros hemos sido acusados falsamente, pero Jesús estaba siendo acusado, hermano. Estaba siendo acusado de blasfemia. Ahorita vamos a entender un poquito lo que es la blasfemia, porque el propósito de la enseñanza de Dios es dar a conocer lo que es la blasfemia, las consecuencias de aquellos que en la Biblia blasfemaban y por qué Jesús fue acusado de esto, y también entender, hermano, de alguna manera, cómo es que ellos tuvieron que crear todo un teatro, armar todo una escena en la cual tenían que tratar de hacer ver que Jesús estaba blasfemando y poderlo llevar a la cruz. Pero para todo esto, hermano, acompáñame a Marcos capítulo 14, verso 53, para aquellos que anotan. Marcos 14, 53 en adelante. Vamos a ver que Jesús iba a ser llevado al concilio. Marcos 14, 53 dice: llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente en el patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo
intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio: nosotros oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas, pero aún así sus relatos no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos, merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Vamos a orar, hermano, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde. Acompáñame y juntamente contigo oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor, Señor, por tu misericordia, tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno, porque todo estaba en tu plan. Iba a haber falsas acusaciones, nada comprobado. Solamente podíamos ver tu integridad, tu amor y tu bondad para con nosotros, Señor. Padre eterno, háblanos en esta tarde, enséñanos, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos como siempre a la verdad. Ayúdame a mí, Señor, porque necesito de tu gracia, y que tu Santo Espíritu me guíe, Señor, a poder comunicar tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdalos a entender tus palabras. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Jesús había sido entregado por Judas, como lo habíamos visto en la enseñanza pasadas. Un beso había consumado la traición de Judas. Pero esto no iba a ser suficiente, hermano. No iba a ser suficiente que Jesús fuera entregado. Tenían que lograr el objetivo cada uno de los hombres que habían decidido capturar a Jesús. Pero todo esto se había levantado un circo, hermano. Todo esto se había levantado un complot. Todo esto había sido algo montado para que se pudieran cumplir con todo aquello que ellos querían cometer contra Jesús. Lo único que les quedaba, como no podían encontrar ninguna acusación contra él, era poderlo acusar, pero falsamente. Para esto ellos tenían que hacer una estrategia donde habría personas que se levantarían para dar un falso testimonio en contra de Jesús, para precisamente llegarlo a acusar de blasfemia. Vamos a ver un poquito acerca del contexto en este juicio. Vuelven a acompañar a Marcos capítulo 53. La palabra del Señor dice: llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. ¿A dónde la llevaron? A la casa del sumo sacerdote.
donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, hermano? Nuestro Señor Jesucristo había sido entregado para ser juzgado, para ser llevado a un juicio, para ser llevado ante el concilio, y el sumo sacerdote había reunido a los principales sacerdotes, a los ancianos, a los maestros de la ley religiosa. Imagínate un poquito ahorita en el contexto de hoy, que estuvieran, vamos a llamarla así, todas las religiones ahí, para levantar un juicio en contra de Jesús. Puede sonar como absurdo, ¿no? Mas sin embargo eso es lo que estaban haciendo ellos. Todas las religiones, todas las denominaciones, todas las personas que tenían un liderazgo dentro de alguna de las denominaciones o sectas religiosas, ancianos, maestros de la ley, principales sacerdotes, estaban ahí para levantar, imagínate, un juicio a Jesús, hermano, un juicio a Jesús. Y sigue diciendo ahí la palabra del Señor que Pedro en ese momento sale a escena, lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Ahí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, ¿sí? Adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo. Hermano, ellos iban a buscar la manera de encontrar pruebas y pruebas. ¿A qué se asemeja el día de hoy? Se asemeja mucho cuando alguien trata de torcer las leyes para, obviamente, salir libre o acusar a alguien falsamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que los principales sacerdotes estaban haciendo y todo el concilio supremo. O sea, todas las autoridades intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo. Cuando vemos nosotros en la palabra de Dios y en el desarrollo de todo este evangelio, que Jesucristo inclusive llegó y les dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando sanaba, ¿verdad? Le decían que demonio tenía. Entonces, todos ellos, los sacerdotes, todas las religiones, todas las denominaciones estaban delante de Jesús para hacerle un juicio. Pero ellos, hermano, tenían que torcer todas las escenas, todo lo que Jesús había hecho, todo, hermano. ¿Por qué? Porque no conocían a Jesús, no amaban a Jesús, no creían en Jesús, y ellos estaban reuniéndose para atentar en contra de Jesús y poderlo ejecutar. Pero ¿qué crees, hermano? Ellos trataban de buscar y buscar y buscar todas las veces que estuvieron escuchando a Jesús y buscar y rebuscar, pero dice ahí que no encontraron ninguna. ¿Eso qué se llama, hermano? Eso se llama ser irreprensible. Eso se llama que de alguna manera no hay cosa que te puedan acusar que sea verdad. Y a mí me asombra cuando el Señor nos pide a nosotros como servidores que seamos irreprensibles, en el contexto de que muchos van a poder hablar de nosotros, nos van a acusar, pero que nada de eso sea verdad, aunque en algún momento lleguemos a caer a la prisión por algo que no hicimos. Y que aunque en las pruebas que ellos saquen, nos acusen, debemos de estar y entender que Jesús, hermano, era intachable, era íntegro. Era alguien que no necesitaba cuidarse de los demás, sino simplemente estaba viniendo a este mundo para morir por nosotros, pero no había ningún maquillaje en él. Entonces ellos trataban de indagar, de buscar, a ver qué fue lo que dijo allí en el monte, a ver qué fue lo que dijo en el monte de los olivos, qué fue lo que dijo en tal, y empezaban. Entonces ellos tenían que crear como un tipo teléfono descompuesto para poder comunicar algo que no era cierto.
Y buscaban, y buscaban, y buscaban, y buscaban, pero no pudieron encontrar ninguna prueba. Verso 56. Había muchos falsos testigos. ¿Había muchos qué? Falsos testigos. ¿Qué es un falso testigo y qué es un verdadero testigo? Es de manera sencilla. Un falso testigo es aquel que, como su palabra dice, va a atestiguar algo que no es verdad. Algo que no es cierto, pero dentro de su corazón está el torcer la verdad. No que tú te equivoques, no que tú veas una escena y de repente desde tu perspectiva la des. No, habla de cuando deliberadamente en el profundo del corazón tú tratas de ser un testigo falso para que aquella persona a la cual se está acusando sea culpable. Ese es un falso testigo. Ese es un falso testigo. Entonces, ahí nosotros vemos que ellos tenían que echar pie de falsos testigos. No creo que algunos de ellos hayan ido por voluntad propia. Algunos pudieron haber sido, a lo mejor también como lo hicieron como con Judas, los pudieron haber comprado. No sé cuántas monedas les dieron, si al igual que Judas, 30, no lo sé. Pero lo que sí entendemos es que ellos estaban torciendo la verdad, la justicia, por eso se convirtieron en falsos testigos. ¿Por qué, hermano? Porque por más que buscaron en Jesús, por más que indagaron, por más que averiguaron, por más que se juntaron y empezaron a platicar entre ellos, porque lo que nosotros podemos ver a través de la Biblia es que ellos tuvieron todavía mucho tiempo antes un plan y una plática donde su finalidad y su punto principal era llevar a Jesucristo a la cruz, o para ser ejecutado, o para ser muerto más bien. Pero hasta este punto donde nosotros estamos viendo acerca de Jesús que iba camino a la cruz, no habían encontrado ninguna prueba y por eso tuvieron que echar de mano de falsos testigos. Como dijimos, dice ahí, verso 56, había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él. No estaba diciendo que había un testigo o que había dos, sino la Biblia está describiendo que había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él. Pero ¿qué crees, hermano? Un principio que tú puedes ver en la Biblia cuando está Salomón juzgando un caso muy conocido acerca de dos madres que tienen más o menos al mismo tiempo a sus hijos y uno de ellos muere y la otra alega, este es el mío y es mío y es mío, ¿verdad? Uno de lo que nosotros que podemos entender ahí acerca de la justicia, que tú no puedes juzgar a alguien sino conocer diferentes partes, ¿verdad? En este caso hay alguien que llega para acusar a alguien de tu familia, de tus hijos, alguien de la iglesia. Pastor, ¿sabe qué? Pues resulta ser que vi una persona en tal lado y es el líder del grupo de alabanza y pues estaba tomando y estaba fumando marihuana. Imagínate, a mí, ¿sabes qué? Hablando con quien está como encargado, ¿sabes qué? Pues vas a tener que bajarte de la alabanza, vas a tener que ser disciplinado. Pero resulta ser de que aquella persona solamente levantó una falsa acusación. Y desgraciadamente y desafortunadamente, el día de hoy, así están las leyes, hermano. Solamente se levantan falsos testigos que hablan en contra de, para llegar a meter a alguien a la cárcel, hermano. Entonces, lo que nosotros aprendemos de parte de Dios por medio de Salomón es que nosotros tenemos que juzgar con justo juicio, ¿no? A veces nosotros no somos sabios para juzgar, y en aquel tiempo los sacerdotes tenían una intención en su corazón, y todos los que estaban en las diferentes religiones, de llevar a Jesús a muerte, y ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a tratar de armar toda la escena. Toda la escena.
Estaba viendo en una ocasión un video de cuando llegan los militares a un lugar y empiezan a disparar y terminan matando a algunas personas. Entonces lo que ellos de repente hacen es que empiezan a ponerle, creo que las armas en las manos a las personas contra las que estaban peleando, y no se habían dado cuenta que estaba por ahí una cámara. ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer? Estaban tratando de torcer la justicia, ¿no? Y precisamente era lo que estos hombres intentaban hacer, pero buscaban y buscaban y buscaban y buscaban una ocasión para detener a Jesús, pero no encontraban pruebas, hermano. No encontraban pruebas. Estos principales sacerdotes, estos hombres religiosos, pero se les ocurrió una brillante idea: vamos a levantar falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. ¿Cómo puedes ver que una persona está diciendo mentiras, hermano? Muchas de las veces tú lo puedes checar porque hay muchas contradicciones. Muchas contradicciones. Inclusive si hay dos personas que estuvieron ahí, en una de ellas que está a favor o en contra, va a haber contradicciones. Pero solamente una de las dos partes va a decir la verdad. En este caso, es obvio que estaban levantando una mentira en contra de Jesús. Y más bien, los que estaban blasfemando a Dios eran aquellos que estaban tratando de acusar a Jesús de blasfemia. Pero finalmente, fíjate, hermano, finalmente en el verso 57, unos hombres se pusieron de pie. ¿Se pusieron de qué? Y dieron el siguiente falso testimonio. ¿Dieron el qué? ¿Qué es un falso testimonio? Pues obviamente es argumentar una mentira en contra del otro, una acusación que no es verdad, que no es cierta. Yo me ponía a ver un poquito acerca de los abogados el día de hoy. Creo que tenía apuntado por ahí abajo todo esto, donde ellos tienen un eslogan. Dicen, ahora sí que no se trata de quién tiene la verdad, sino se trata de quién tiene el mejor abogado. Ahorita lo vamos a explicar un poquito en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no importa quién tiene la verdad, siempre y cuando haya personas que puedan levantar un argumento tan fuerte y tan veraz para los demás, que aunque sea una mentira, llegue a ser aprobado para que la persona que está siendo acusada sea culpable, aún sin serlo. Y eso es lo que estaban tratando de hacer ellos. Pero finalmente unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Hermano, muchos se habían levantado, a muchos se habían interrogado. La Biblia lo dice: se levanta uno y habla el falso testimonio en contra de Jesús, se levanta el otro y se levanta el otro, y fueron tratando de permitir que varios falsos se levantaran en contra de Jesús. Y fíjate, hermano, finalmente unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio: nosotros lo oímos decir. ¿Nosotros qué? Nosotros lo oímos decir. Hermano, hay algo bien importante que nosotros debemos de entender. No es lo mismo lo que en verdad una persona dice a lo que nosotros oímos decir. ¿Sí entendemos esto, verdad, hermano? No es lo mismo lo que una persona dice a lo que nosotros oímos decir. Jesús, hermano, no estaba diciendo nunca eso. No vamos a ir al texto, pero recuerdo un poquito cuando dice: este templo será derribado y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. ¿Pero de qué estaba hablando ahí, hermano? Estaba hablando del poder de Jesús sobre la vida y la muerte, cuando se iba a entregar para ser crucificado y iba a volver a tomar su vida, ¿verdad?
Y ese es un poder que solamente Dios tiene. Por eso nosotros, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, tenemos asegurada, hermano, nuestra propia resurrección en Cristo para estar con Él por siempre. Pero estos hombres estaban torciendo esa verdad bíblica. Dice, nosotros lo oímos decir. ¿Cuántas veces hemos escuchado un falso testimonio? Es que yo te oí decir, es que yo creía, es que yo pensaba, es que como que vi, es que como que me imaginé. No, ¿es verdad o no es verdad? Nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Pero ¿qué crees, hermano? Ahí en el verso 59 dice, pero aún así sus relatos no coincidían. ¿Por qué no coincidían? Porque no eran verdad. Porque ellos habían tratado de levantar argumentos y argumentos y argumentos, y desde un inicio el juicio que estaban teniendo contra Jesús era totalmente injusto. ¿Por qué? Porque fíjate, hermano, habían llevado a la casa del sumo sacerdote a Jesús de noche. De noche. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Nicodemo cuando fue a buscar a Jesús? Que nadie lo viera. Que nadie viera que iba a ver a Jesús, porque estaba creyendo en Cristo, y cómo se iba a ver él delante de los demás sacerdotes. Entonces Jesús estaba siendo llevado de noche ante el sumo sacerdote. Pero no solamente era de noche, sino era con mucha prisa, porque no estaban esperando ellos que amaneciera, sino ¿saben qué? Tráiganselo, entre menos gente haya, es más fácil que nosotros podamos llegar a acusarlo. Es por eso que la mayoría de nosotros, cuando no conocíamos de la palabra de Dios, cuando hacíamos las cosas era de noche, era allá donde no nos veían, era allá en lo oscurito, era allá donde nosotros buscábamos que nadie en los demás supieran todo esto. Pues ellos estaban haciendo algo similar, estaba haciendo un juicio, levantando un juicio a Jesús de noche, con mucha prisa, pero también con falsos testigos que lo más seguro que habían sido pagados, como lo habían hecho con Judas. Esto no era un juicio imparcial. No era un juicio imparcial, hermano. No era un juicio imparcial. ¿Qué es un juicio imparcial? Cuando tú eres el juez, ¿sí? Y aún tus hijos pueden hacer algo que está mal, tú no vas a hacer por ellos. O tú no vas a hacer por el otro, sino tú tienes que ser imparcial, donde tú vas a tratar de recaudar algunas pruebas o la verdad para poder llegar a emitir un juicio. Entonces, esto no era un juicio imparcial, sino, hermano, esto era todo un complot, era toda una conspiración religiosa contra Jesús. Era un falso testimonio en contra de Jesús. Por eso, ahí en el verso 55 dice, buscaban testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Entonces, entendemos que todo era parte de una conspiración, hermano. Era una conspiración. Hoy en día, algunos abogados, como te decía hace un rato, tienen un dicho que dice, no gana el juicio del que tiene la verdad, sino del que tiene un buen abogado. Este dicho, hermano, es bastante popular en el mundo jurídico y refleja una realidad en aquellos tiempos y una realidad actual, pero una realidad que es cruda, porque así es como muchas de las veces funcionan hasta nuestros días las leyes en la mayoría de los países. La diferencia, escucha, hermano, ellos piensan así, la diferencia entre la verdad real, o sea, lo que en verdad pasó, y la verdad jurídica, lo que se puede probar y argumentar en el juicio. En pocas palabras, para ellos les sirve o les funciona más la verdad jurídica. ¿Por qué?
porque hay argumentos que tratan de probar una verdad sin importarle la verdad real. Solamente se basan en la verdad jurídica, o sea, lo que pueden sacar como pruebas los abogados, los licenciados, las personas que están ahí litigando. Este dicho subraya, hermano, que el sistema legal, escucha, hermano, el sistema legal ni en aquellos tiempos y en el día de hoy no busca la verdad absoluta, hermano. No busca la verdad absoluta, sino la verdad procesal. ¿Qué es todo esto? Lo que decían arriba. No importa cuál sea la verdad, con que tú tengas un buen abogado que pueda argumentar que lo que tú dices es verdad, aunque no lo sea, tú ganas el caso. Porque el juez, de acuerdo a lo que está escuchando y de acuerdo a lo que le maquillaron, de acuerdo a lo que le dijeron, él va a tener que emitir un juicio. Un abogado excelente para ellos sabe transformar los hechos reales en una narrativa legal ganadora, aunque no sean verdad, consiguiendo resultados que a veces contradicen, que intuitivamente parece justo, algo que parece justo. Entonces, esto es lo que estaban tratando de hacer con Jesús, hermano. Eso no es nuevo para nosotros. Eso es lo que estaban tratando de hacer contra Jesús, buscando pruebas. Algo así estábamos viendo con Jesús al no conocer la verdad absoluta de su divinidad y quién era en verdad Él. La sentencia de Jesús, escucha, hermano, esto es muy importante. La sentencia de Jesús estaba siendo dada antes del juicio. ¿Qué quiero decirte esto? Que todo lo que habían armado, te vuelvo a repetir, era un complot, era un circo, era para hacer ver a las personas que Jesús era culpable. Mas sin embargo, como todo estaba dentro de los planes de Dios, Jesús no se opuso a nada, al contrario, Él dijo: ha llegado mi hora, vamos, ayúdenme a orar. Esto estaba preparando el terreno para entender por qué necesitaban que Jesús fuera acusado de blasfemia. Pero ¿qué es la blasfemia, hermano? ¿Qué es la blasfemia? Cuando yo me fui al griego, blasfemia dice en su definición vilipendio. Vilipendio específicamente contra Dios. ¿Qué es el vilipendio, hermano? Con V, vilipendio. Es el acto, escucha, de despreciar. ¿Qué es lo que estaban haciendo contra Jesús? Lo estaban despreciando. Es el acto de despreciar, escucha, de denigrar, de humillar o de difamar gravemente a alguien o algo. Te repito, vilipendio es el acto de despreciar, denigrar, humillar o difamar gravemente a alguien o algo, tratando con vileza, deshonra u ofensa. En pocas palabras, implica falta de estima, ultraje y un trato injurioso, siendo lo contrario a lo que nosotros conocemos como la alabanza. En pocas palabras, y lo bajamos para que lo entendamos bien, es dañar la reputación de Dios, o tratar de dañar la reputación de Dios, llamando algo falso a lo verdadero, lo malo como santo. Cuando yo buscaba esta palabra en el Nuevo Testamento, blasfemia, quiere decir que es hablar falsamente contra Dios. ¿De qué estaban acusando a Jesús? De hablar falsamente en contra de Dios, ¿verdad? Atribuirle a Dios lo que no es de Él es también blasfemia. Negar su carácter, su obra y su gloria. Pero ¿qué pasaba, hermano, con aquellos que blasfemaban?
¿Qué es lo que pasaba con ellos cuando llegaban a blasfemar? Nosotros ya vimos que la blasfemia es distorsionar, en pocas palabras, la verdad divina. ¿Cuántos de nosotros, ahorita hacemos un pequeño paréntesis, no vemos series que blasfeman el nombre verdaderamente de Dios? Como los memes que de repente hacen en contra de Jesús. Como, hermano, estaba investigando muchas series que algunas de las veces nosotros lo hemos tenido como normal, pero llegan a blasfemar el nombre de Dios. Cuando nosotros estamos viendo una serie así o en lo personal, mejor le cambiamos, hermano. Mejor le cambiamos. ¿Por qué? ¿Porque nos vamos a contaminar o porque somos muy santurrones? No, porque no es agradable escuchar que estén blasfemando a Jesús y tú no sientas nada en tu corazón, por lo menos el dolor de decir, Señor, ¿por qué tal ofensa contra ti? Yo veía por ahí una película que tiene un buen mensaje que se llama El que cambia los tiempos, de cómo llega el momento en el cual se empieza a quitar el nombre de Jesús, pero este hombre, obviamente es ficción en esa parte, supuestamente viaja a nuestros tiempos y entra a lugares, por ejemplo en el cine, por ejemplo escucha canciones, ve la televisión y dice, hey, blasfemó el nombre de Dios, y los demás así como si nada. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, hermanos, se nos ha hecho algo normal todo eso, y hermano, no era cualquier cosa para aquellos que en aquellos tiempos blasfemaban. ¿Qué pasaba con ellos, hermano? ¿Qué pasaba con una persona que era blasfemia? Primero que nada, nosotros entendemos que había una ley mosaica, ¿no? Que el Señor había dado, y que dentro de esas leyes que el Señor les había entregado, también hablaba acerca de que aquellos que blasfemaran se declaraba como un delito capital. Fíjate, hermano, acompáñame para no enredarte mucho a Levítico 24:15. Levítico 24:15. ¿Cuántos, hermano, antes de leer esto, entendemos que Dios lo es todo? ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado la alabanza de tú lo llenas todo? ¿Por qué? Porque el Señor para nosotros lo es todo. Ahora imagínate, si para el Señor, para nosotros es todo, nosotros en nuestra cabeza cabería ofender a Dios con malas palabras. Yo creo que no, ¿verdad? La palabra de Dios dice que un hijo de Dios no hace esto. Pero fíjate, hermano, Levítico 24:15. Dile al pueblo de Israel, ¿al pueblo de qué? Los que maldigan a su Dios, los que maldigan ¿a quién? A su Dios, serán castigados por su pecado. O nosotros dijimos hace un rato que la blasfemia era también maldecir a Dios, ¿no? Es maldecir a Dios. Y dice aquí que el Señor claramente les estaba comunicando, dile al pueblo de Israel que los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. ¿Cuántas blasfemias nosotros no hemos encontrado en la actualidad? Vemos a un Hugo Chávez diciéndole al pueblo de Israel, porque era su pueblo, ¿verdad? Te maldigo desde las entrañas. ¿Y qué fue lo que le pasó con las entrañas? Se le terminaron pudriendo, ¿verdad? Y vemos a otros diciendo, nadie es tan famoso como nosotros, ni siquiera Jesús. Nadie puede derribar este barco, ni siquiera Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo, hermano? Estaban maldiciendo a Dios. Y dice, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Verso 16, todo el que blasfeme, ¿todo el que qué? Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá ¿qué? Apedreado. ¿Qué es lo que ellos hacían, hermano?
cómo ellos llegaban a ellos y emitían un juicio, y era lo que estaban tratando de hacer en contra de Jesús. Vamos a reunirnos todos, vamos a emitir un juicio porque Él ha maldecido a nuestro Dios. Imagínate, maldecido a nuestro Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Y dice, todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme, otra vez vuelvo a decir, el nombre del Señor, ¿será qué? Será ejecutado. Y nosotros cuando vemos todos esos textos decimos, es que Dios es muy malo. ¿Cómo podía ser posible que hiciera todo eso? Bueno, después vamos a ver lo que es la soberanía acerca de Dios, ¿verdad? No lo podemos abordar ahorita. Pero todo esto, hermano, era porque la blasfemia se consideraba cuando ellos pronunciaban irreverentemente el nombre de Dios. Como lo vimos hace un rato, atribuir a Dios lo que no es de Él, negar y usurpar su gloria. Pero escucha, este punto quiero que lo analices bien. Atribuirse autoridad o identidad divina. Para ellos, ¿quién era un blasfemo? Era alguien que se autoproclamaba como Dios. Es alguien que decía, yo soy divino, yo soy Dios. Y claramente, hermano, nosotros estamos viendo que ellos tratan de juzgar a Jesús conforme a sus leyes. Ellos estaban tratando de llevar un procedimiento legal, pero que no era arbitrario. Cuando nosotros vemos la manera en la cual ellos litigaban, ellos juzgaban, en Deuteronomio 17:6 nos da un panorama más claro de aquella persona que había sido acusado de blasfemia. Tenía que haber mínimo 2 testigos. Mínimo 2 testigos. ¿Para qué? Para que fuera lo más justo posible. Para que pudieran entre ellos asegurar y no contradecirse. Porque si se contradecían, hermano, entonces lo más seguro que no era verdad. Pero ellos metieron a algunos, después a otros, falsos testigos, uno y otro, iban agotando. Pero aquí dice mínimo 2. Deuteronomio 17:6 dice, sin embargo, nunca le quiten la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. No le quite la vida ¿a quién? A nadie por el testimonio de un solo testigo. ¿Cuántos de nosotros emitimos juicio porque solamente escuchamos una parte? Y creemos que todo es verdad porque es nuestro tío, porque es nuestro hijo, porque es nuestro amigo, porque es nuestro hermano, ¿verdad? Decimos, no, es que mi hermano tiene la verdad, no, es que mi tío tiene la verdad, pero dice, sin embargo, nunca le quite la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Pastor, pero yo no le quito la vida a nadie. Pero en el Nuevo Testamento dice que si nosotros miramos a una persona con enojo, ya es como que le hubiéramos quitado la vida, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros le hemos quitado la vida a personas con odio y con enojo porque supuestamente dijeron algo de nosotros y no fuimos y los tomamos y tratamos de alguna manera de ver si era verdad todo esto, ¿verdad? Sin embargo, nunca le quite la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. En ese juicio, como lo vimos en la parte en un principio, tenía que haber testimonios. A ver, ¿está bien? Hay una acusación contra este hombre. Estaba el juez o quien en ese momento estaba juzgando. A ver, pasen aquellos los que van a dar testimonio. Pero resulta ser que uno decía una cosa, otro decía otra cosa, uno decía que fue ayer, otro decía que era antier, otro decía que fue en tal lugar y el otro decía que no era ahí. En pocas palabras, eran testimonios que no coincidían, que no había por consecuencia una verdad. Aunque era un juicio de consejo donde estaban todos tratando de juzgar, claramente nosotros estábamos viendo al sumo sacerdote y a todos los demás que estaban levantando falsas acusaciones en contra de Jesús.
pero tenían que seguir todos los principios que la ley marcaba para poder llegar a enjuiciar a una persona. Marcos 14:60 dice, Marcos 14:60, nueva traducción viviente. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Hermano, yo te quiero preguntar algo. ¿Jesús tenía muchas cosas que decir a su favor, sí o no, hermano? Sí. Jesús pudo perfectamente haberse defendido, pero sabía lo que había venido, hermano. Sabía a lo que había venido. Por eso dice, entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué pudo haber contestado Jesús? Yo no soy culpable de ninguno de los cargos. Yo verdaderamente soy hijo de Dios. Yo verdaderamente soy Dios encarnado. ¿Pero qué fue lo que hizo, hermano? Se quedó callado, ¿verdad? Pero, hermano, ¿por qué acusaron a Jesús como blasfemo? O sea, que ellos decidieron acusar a Jesús como blasfemo. Escucha, mira, hermano. Marcos 14:61. Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías? ¿Quién era el Mesías? El enviado, el Salvador, ¿sí? ¿Eres tú el Mesías? Primero que nada, ¿por qué le preguntaron todo eso? Porque ellos todavía estaban esperando un líder, ¿verdad? Un líder militar que supuestamente era el Mesías, pero también, hermano, estaban utilizando algo que mismo habían comprendido acerca de Jesús y que para ellos era una blasfemia. Escuchen, dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Jesús dijo en el verso 62, ¿qué dijo? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Entonces, hermano, ¿por qué acusaron a Jesús de blasfemo? Escucha, porque estaba afirmando ser Dios. Cuando nosotros estudiamos el tema de la Trinidad, vemos claramente que está hablando del Padre como Dios, y que está hablando del Hijo que es Dios, y que está hablando del Espíritu Santo que es Dios. Y un erudito muy grande dice, no hay forma de explicar la Trinidad. No hay forma de explicar la Trinidad. ¿O usted sí tiene una forma de explicar la Trinidad? ¿Qué es lo que va a sacar? Es que el huevo es cáscara, pero no, nunca se va a comparar eso para explicar la Trinidad. Mas, sin embargo, entendemos que la Trinidad está ahí implícita, aunque su palabra no está. Entendemos que son tres personas distintas conformando a un solo Dios verdadero. Y cuando tú tratas de ver, después cuando les toque estudiar cristología, van a comprender un poquito más acerca de quién es Jesús y qué es Dios. Entonces, hermano, estaba afirmando Jesús ser Dios, no lo estaba negando. Por eso le dice el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo bendito? En pocas palabras, ¿eres tú Dios? Y Jesús le contestó, yo soy. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, una y otra vez utilizando Dios este nombre, yo soy. Señor, y cuando vaya delante del faraón, cuando esté delante de él, ¿quién les voy a decir que eres tú?
Tú diles que yo soy te envía. Y cuando nosotros vemos a Jesús diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿qué es lo que está diciendo? Está proclamando ser Dios mismo, está proclamando su divinidad. Y claramente la palabra yo soy para un judío no se utilizaba como una metáfora, era una apropiación del nombre divino y por lo tanto ellos lo estaban considerando como blasfemia. Si alguien decía yo soy, o sea en el contexto de que decían ellos ser divinos, estaban apropiándose del nombre divino. Por eso Jesús estaba siendo declarado como Dios mismo. Y ellos no podían resistir esto. ¿Por qué? Porque Éxodo 3:14, hermano, acompáñame. Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. ¿Yo soy el que qué? Yo soy el que soy. Dile a este pueblo de Israel, yo soy el que me ha enviado a ustedes. ¿Cuántos han leído la historia de Moisés, hermano? ¿Cuántos pueden entender todo esto? Moisés desde niño, había sido creado por los egipcios. Pero llegó el momento en el cual él sale de ese lugar y se va rumbo a Madián. Entonces, cuando llega y conoce a la que después se convirtió en su esposa, el Señor lo llama y le dice, tú vas a sacar a mi pueblo con mano poderosa. Y él decía, pero pues ¿quién soy yo? Yo soy tartamudo. Pero no, la palabra tartamudo no significaba que él se trababa, sino significaba que su lengua de los israelitas ya no la dominaba. Ya no dominaba esa lengua, ya no la podía entender igual. ¿Sí? Es como usted cuando va a Estados Unidos 30 días, viene y ya no puede entender el español. Ya todo llega el momento en el cual, no, pues es que ¿qué me estás hablando? Ya no te entiendo, ¿verdad? Entonces, asimismo, les da risa. Asimismo, Moisés, hermano, estaba en ese tiempo cuestionando cómo es que él iba a poder hacerlo. Dice, yo soy el que soy. O sea, yo soy el que voy a ir contigo. Dile a ese pueblo que Dios mismo va a ir con ellos. Y por eso Moisés termina diciendo, bueno, Señor, si tu presencia conmigo no va, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque él sabía quién era el yo soy, ¿verdad? Un hombre, para ellos cuando veían a Jesús decían, un hombre está afirmando ser el yo soy. Un hombre está afirmando ser el que nos sacó de Egipto. Un hombre está afirmando ser aquel que hizo que descendiera pan del cielo. Un hombre está diciendo ser que era aquel que nos acompañaba en la lumbrera. Un hombre está diciendo que era ser aquel mismo que se presentó delante de Moisés, delante de Abraham y delante de cada uno de nuestros padres, ¿verdad? Cuando nosotros leemos ahí en Levítico 24:16, claramente vemos que cuando se utilizaba el nombre así, era considerado como blasfemia. Como blasfemia. ¿Cuántos de nosotros sí le creeríamos a Jesús que dijera, yo soy Dios? ¿Y cuántos se han levantado hoy diciendo que son los Mesías, hermano? Y se dejan el pelo, ¿verdad? Como Marco Antonio y la barba. ¿Por qué siguen a Marco Antonio muchos? Porque dicen, es que se parece. Y ni siquiera conocimos a Jesús. No tuvimos la bendición de conocer a Jesús. Pero Jesús, hermano, en Marcos 14:62 dijo, yo soy. Yo soy. Yo soy Dios. Yo soy. Y escucha, y todavía para darle la estocada, ya que los tenía ahí, dice, y ustedes verán al Hijo del Hombre. Ay,
Ya me imagino a los sacerdotes. Y ustedes verán al Hijo del Hombre. Hermano, cuando nosotros leemos esa parte del Hijo del Hombre decimos, se nos hace tan familiar, pero para los israelitas sí era algo familiar, pero lo relacionaban el Hijo del Hombre con Dios mismo. Por eso dice, yo soy, ya estaba afirmando que era Dios. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios y viniendo sobre las nubes. Cuando nosotros vemos y cuando estudiamos el día miércoles, definimos que Hijo del Hombre, ¿a quién se está refiriendo, hermano? A Jesús. Se está refiriendo a Jesús, mi hermano. Y cuando nosotros lo vemos en el contexto, se está refiriendo a Dios mismo. Escucha, Daniel 7:13. Daniel, capítulo 7, verso número 13 al 14, Nueva Traducción Viviente. Dice, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de ¿qué? A un hijo de hombre. ¿A quién había visto, hermano Daniel? A Jesús. Estaba viendo a Dios, hermano. Estaba viendo a Dios. Dice, vi a alguien parecido a hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevó ante su presencia. Escucha, hablando de Jesús, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre las naciones del mundo. Imagínate a los sacerdotes, a los israelitas, a los religiosos de aquellos tiempos que no habían creído en Jesús, diciéndole que Jesús, que se estaba presentando delante de ellos, tenía la autoridad por sobre todos, sobre naciones del mundo. Dice, se le dio autoridad para honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza. ¿A qué historia se parece esta, hermano? A la de José. Cuando llega el momento en el cual él les revela el sueño que habían tenido de cómo se iban a postrar delante de él, y se empezaron a enojar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que nosotros vamos a postrar delante de ti, tú de la tuniquita de colores, ¿verdad? Nosotros que trabajamos y somos hombres fuertes, y resulta que nosotros te vamos a rendir ante ti. Nosotros vamos al gimnasio todos los días y tú ni siquiera puedes levantar una vara, ¿verdad? Pero, hermano, imagínate a Jesús diciendo con esta palabra lo que Daniel estaba afirmando, que él tenía la autoridad, o sea que Dios tenía la autoridad y la honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran todos los de toda la raza, nación y lengua. Su gobierno, sigue diciendo, su gobierno es eterno y no tendrá fin, su reino jamás será destruido. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Yo soy Dios y vine y voy a venir a reinar, y soy rey sobre todo, y en algún momento reinaré sobre todos cuando venga a poner orden, ¿verdad? Entonces Jesús, en pocas palabras, cuando ellos lo escuchan decir eso, estaban pensando que Jesús estaba reclamando un trono celestial, pero no lo estaba reclamando, estaba afirmando que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Se estaba colocando al mismo nivel de Dios. Eso tú lo puedes ver en el Salmo 110:1. ¿Sí? Para aquellos que lo quieran así leer. Estaba de alguna manera, según el Sanedrín, estaba usurpando la gloria divina. ¿Sí han visto la del usurpador o no? Ya el pastor ya anda con muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para aquellos que la vieron, pues van a entender un poquito más. Anandita, no, Nandito es de otra. Esto, hermano, estaba hablando acerca de una usurpación de gloria divina. Es decir, que Jesús estaba supuestamente tratando de ocupar un lugar que no le correspondía. El hermano Enrique se va a decir, no, hermano, no. Jesús, hermano, estaba haciendo 3 afirmaciones que en pocas palabras le estaba volando la cabeza a los religiosos, porque estaban escuchando claramente decir a Jesús, yo soy, afirmando una identidad divina. Y también estaban escuchando a Jesús decir, yo soy el Hijo del Hombre.
que era una figura para ellos de autoridad divina y eterna. En pocas palabras, estaban escuchando decir a Jesús que Él se sentaría a la diestra del Padre, y claramente ellos lo veían como una blasfemia, porque esas palabras, cada una de ellas solamente denotaban que eran para aquel que tenía una autoridad divina, que es Dios. Pero la pregunta, hermano, ¿las acusaciones que hicieron contra Jesús eran verdaderas? ¿Era verdad que Jesús es un blasfemo? No, ¿verdad? Nosotros damos un rotundo no. La blasfemia, como nosotros lo vimos, hermano, se atribuye cuando se habla falsamente de lo que solamente le pertenece a Dios. No, pero es que yo tengo una imagen, o tengo una persona que te puede escuchar, que te puede ver, que tú le pides y que te hace un milagro. Eso, hermano, es una blasfemia, porque le estás atribuyendo a una imagen de yeso, a ciertas personas, un atributo que solamente Dios tiene, que es la omnipotencia, omnisciencia y la omnipresencia. Eso sí es una blasfemia. El querer pensar que una fotografía, un yeso, puede llegar a tener los atributos que solamente Dios tiene. Por eso se llama blasfemia. La blasfemia es atribuirse o decir falsamente lo que solamente le pertenece a Dios. ¿Solamente le pertenece a quién? A Dios. Jesús, hermano, no mintió sobre su identidad. Nunca mintió sobre su identidad. Si Jesús no era Dios, entonces sí habría sido blasfemo. Claramente hubiera haber sido blasfemo. Pero ¿qué crees, hermano? Jesús es Dios. Por eso el peso que tienen, hermano, cuando hay una denominación que no cree que Jesús es divino, el peso que tienen, porque están convirtiendo a Jesús como que si fuera blasfemo. Cada una de las veces que habla que yo soy el que soy, y le dicen, no, pero es que no es Dios, entonces estás convirtiendo a Jesús como que si fuera blasfemo, porque tú no crees que es Dios. Y Juan claramente en el capítulo 1 está describiendo al verbo de Dios, que ¿quién es, hermano? Que es Jesús, y que vino y que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Y dice, y el verbo se hizo carne, hablando de Jesús. Entonces, si Jesús no es Dios, entonces podríamos afirmar lo que los sacerdotes decían, pero nosotros sabemos que Jesús es Dios y creemos que Jesús es Dios. Pero si era Dios y si es Dios, entonces estaba diciendo la verdad. ¿Cuántos creen que estaba diciendo Jesús la verdad? Sí, ¿verdad? El Nuevo Testamento afirma consistentemente esto. Acompáñame a Marcos 1:1. Marcos 1:1, nueva traducción viviente, dice: esta es la buena noticia. ¿Sí es ese? Sí, ¿verdad? Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, ¿el Hijo de quién? El Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba afirmando claramente? Estaba hablando de la divinidad de Jesús. Estaba hablando acerca de la divinidad de Jesús. Por ejemplo, Juan 10:30. Búscalo, hermano, Juan 10:30, para que no te quedes con la duda. ¿Qué tal si Wesley por ahí se agarró dictando todo y le cambió ahí los textos bíblicos? Juan 10:30 dice: el Padre y yo somos ¿qué? El Padre y yo somos uno. Colosenses 2:9, ese te lo dejo de tarea, pero habla, dice, en Él habita la plenitud de la deidad. Es uno de los textos más convincentes acerca de la divinidad de Cristo, de la divinidad de Jesús, afirmado en el Nuevo Testamento. Entonces, legalmente, hermano,
esta acusación era inválida. Si ellos hubieran sido justos, esta acusación era inválida. Jesús no había pronunciado el nombre de Dios en vano. No estaba maldiciendo a Dios como ellos pensaban. No estaba distorsionando su carácter, sino estaba revelando fielmente quién era Dios. Y cuando nosotros vemos en cada una de las escrituras, estamos viendo el cumplimiento de lo que Jesús estaba afirmando. Ya en el Antiguo Testamento, Éxodo decía, yo soy. Daniel decía que era el Hijo del Hombre y que se sentaría a su diestra, pero eran solamente cumplimientos de profecías mesiánicas. Mas sin embargo, el Sanedrín, escucha hermano, y los sacerdotes y muchos de los que se encontraban ahí, ¿sabes qué estaban pensando algunos de ellos? Que estaban defendiendo la gloria de Dios, que estaban defendiendo a Dios, que estaban a favor de Dios, que estaban de alguna manera haciendo la voluntad de Dios. Como cuántas veces no hemos escuchado hablar que hay personas que mueren en el nombre de Dios, ¿verdad? Que llegan a suicidarse, creyendo que están defendiendo la gloria de Dios. Pero ¿qué crees? No estaban defendiendo la gloria de Dios. Estaban condenando al mismo Dios que se encarnó por ti y por mí. Y eso es lo que ellos no podían ver. Ellos estaban llamando blasfemia a una verdad que se estaba cumpliendo. Estaban de alguna manera dándole más crédito a su sistema religioso. Pero todo esto, hermano, tenía un propósito. Todo esto tenía un propósito. ¿Cuál era la acusación o el propósito de la acusación contra Jesús? Vamos a Marcos, 14:63. Acompáñame, hermano. Dice: entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de ¿qué? De horror. Y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia. ¿La qué? La blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Y fíjate, hermano, culpable, gritaron todos, merece morir. Cuando nosotros, hermano, hacemos la pregunta, ¿cuál es el propósito de la acusación contra Jesús? Cuando vemos ese texto rápido decimos, que muriera. Y sí, sí es verdad. Uno de los propósitos, hermano, era tener una base legal para condenar a muerte a Jesús, para condenar a muerte a un inocente, para condenar a muerte a un justo, porque claramente la ley castigaba con muerte a aquellos que blasfemaban. Entonces el Sanedrín necesitaba un delito capital. No bastaba con decir, es que nos caes mal. No bastaba de decir, es que nos vas a venir a quitar todo lo que nosotros tenemos por tantos años, que nos da una ganancia. ¿Tú crees que si nosotros nos levantáramos hablando acerca de todo esto que no es nuestro objetivo, no seríamos una amenaza para alguien más, hermano? Nosotros entendemos que ellos no solamente podían decir es que Jesús nos cae mal, es que nos está echando abajo todos los planes, es que está amenazando nuestra autoridad. ¿Cómo puede ser posible que nosotros nunca le hemos dicho a una persona que sus pecados le son perdonados? ¿Cómo puede ser posible que los días sábados nosotros no hacemos nada y Jesús está haciendo milagros y proclamando el evangelio? ¿Cómo puede ser posible que haya alguien que nos esté contradiciendo en todo lo que estamos nosotros enseñando y haciendo? Entonces, no bastaba decir, ¿sabes qué? Jesús, nos caes mal. Estás en contra de nuestra autoridad. Por eso fue que levantaron estos testigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaban tratando ellos de cuidar, hermano? Primero que nada, querían que Jesús muriera.
pero ellos querían proteger todo el sistema religioso que ellos tenían, porque claramente en Mateo 23, usted lee el capítulo, Jesús les empieza a hablar acerca de la hipocresía que había dentro de los líderes religiosos, de cómo Jesús, hermano, sin pasar por ese sistema sacerdotal como ellos hacían, Él perdonaba pecados. Entonces el Sanedrín y todos ellos sentían como que estaban perdiendo la autoridad y su sistema estaba colapsando. Por eso ellos hicieron todo esto como autodefensa. Estaban tratando de defender su propia institución, lo que ellos mismos habían levantado. Querían silenciar una verdad que era incómoda, porque Jesús no solo hablaba, sino actuaba con autoridad. Por eso decían, ¿quién es este hombre? ¿Que no este es el hijo del carpintero? ¿Que no están aquí sus hermanos y su madre con nosotros? ¿Cómo puede ser posible que él hable con tal autoridad? Que eso ya lo vimos en otras clases. Entonces ellos lo que querían hacer es silenciar una verdad incómoda. La acusación buscaba callar su voz, pero la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, el cristianismo, mientras no venga Jesús, no va a terminar. La palabra de Dios, por más que se quiera callar, no va a dejar de escucharse, porque Jesús claramente lo dijo. Pero ellos querían callar su voz, detener su influencia, evitar que el pueblo creyera. Y claramente en Juan 11:48 ellos dijeron, si nosotros dejamos que Él siga hablando, de que Él siga enseñando, de que Él siga proclamando, muchos van a creer en Él. ¿Y ahora qué vamos a hacer con todos los estampitas que tenemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer con todo esto que tenemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer si ya les pusimos otra sucursal más para que ellos puedan venir? ¿Ahora qué vamos a hacer con todo eso? Ellos estaban tratando de justificar su rechazo ante el pueblo. Matar a un profeta que era peligroso socialmente. Y eso es lo que estaban haciendo antes. Por eso Jesús les dijo, ustedes que matan a los profetas. Porque se levantaba un profeta, se levantaba alguien que hablaba de la palabra de Dios, preferían considerarlo como un blasfemo, y eso es lo que querían hacer con Jesús. Pero no sabían que a todos los profetas que habían matado anteriormente, solamente venían a comunicar el cumplimiento de lo que Jesús iba a culminar en la cruz, y que este profeta que iban a matar es el que nos daría vida y vida eterna. Por eso decían, vamos a matar a este profeta que es socialmente peligroso, y de aquí en adelante nadie más va a escuchar de él, nadie más va a saber de él. Y hermano, han pasado más de 2000 años y todavía seguimos escuchando acerca de Jesús. Lo quisieron acallar, hablarlo como blasfemo, pensando que estaban defendiendo a Dios. La acusación, hermano, claramente estaba encubriendo una injusticia con una piedad aparente. Y es por eso que nosotros entendemos que no pudieron de alguna manera acusarlo falsamente, aunque nosotros nos imaginamos que sí, pero después fue acusado de sedición. No fue por la blasfemia. ¿Fue acusado de qué? De rebelarse en contra del sistema de gobierno de aquellos tiempos para poder llevarlo a la cruz, que eso es lo que vamos a ver más adelante, hermano. Entonces, ¿qué entendemos, hermano? Alex, apóyame, hijo, por favor. ¿Qué entendemos? Llamaron blasfemia a la verdad, porque la verdad amenazaba su poder. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a meditar un poquito en las palabras que nos dio el día de hoy el Señor. Cierra tus ojos y acompáñame. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque claramente nosotros entendemos que
Todo esto era un complot delante de Jesús. Ellos habían levantado todo un circo. Habían pagado con 30 monedas la entrega y con un beso culminó la traición. Posteriormente, Jesús fue llevado ante los sacerdotes y delante de parte del pueblo. Mas sin embargo, trataron de buscar pruebas y no encontraron ninguna. Claramente vemos la santidad, la integridad y la conducta de Jesús. No había nada de qué acusarlo con verdad. Los sacerdotes estaban poniéndose de acuerdo. Empezaron a buscar testigos, pero eran testigos falsos. Por lo mismo de que el juicio se hizo de noche y con toda prisa, ellos no pudieron levantar bien sus argumentos para poder acusar a Jesús, para que los demás vieran que en verdad Jesús era culpable de lo que estaba siendo acusado. Señor, nosotros sabemos y entendemos que Jesús era sin mancha, sin pecado. Mas sin embargo, como en los días de hoy, que el juicio y la justicia se ha corrompido, que no gana el que tiene la verdad, sino que muchas de las veces el que mejor puede tal vez hablar delante del juicio y dar argumentos, aunque sean falsos. Padre eterno, hay una diferencia entre la verdad real y la verdad jurídica. La verdad real es absoluta. Padre eterno, nosotros entendemos, Padre celestial, que había un pago por aquel que blasfemaba. Era lapidado, era apedreado delante del pueblo. Pero tenían que haber por lo menos 2 testigos que se levantaran contra aquel que había sido acusado. Tú lo que querías es que siempre que vinieran a juicio fuera todo hecho de manera justa. Mas sin embargo, se levantaron, Señor, calumnias contra tu Hijo Jesús. Y claramente, Señor, entendimos que los falsos testigos no podían hablar con verdad. Solamente acusaban y después terminaron argumentando que era el templo de Salomón el cual Jesús quería destruir y levantar en 3 días. Ellos lo veían como una locura, pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Mas sin embargo, Jesús no es ningún blasfemo, porque claramente estaba afirmando ser Dios y es Dios. Y por medio de tu palabra comprobamos que todas las atribuciones las cuales estaba tomando ahí en el Éxodo cuando afirma ser el yo soy, y en Daniel cuando habla claramente del Hijo del Hombre, y cuando dice que se va a sentar a la diestra, está afirmando quién es Jesús. Jesús no era un blasfemo. Jesús no era un falso profeta. Jesús venía con un propósito a morir por nosotros. Mas sin embargo, Él no se defendió. Él estaba desenmascarando todo el sistema religioso de esos días, donde claramente habían hecho a un lado a Dios, se habían olvidado de Él, estaban defendiendo principios que claramente habían hecho a un lado las leyes que verdaderamente Dios había puesto. Ellos querían silenciar esa voz, y lo mejor que encontraron era levantar falsos acusadores para llevar ante el concilio a Jesús. Nada se le pudo comprobar.
Mas sin embargo, una y otra vez Jesús habló de su divinidad. Y claramente, Señor, entendemos que todo lo que Él hablaba y habla es verdad. Mas sin embargo, el sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús que si verdaderamente Él era el Mesías. Él contesta con autoridad y con humildad: yo soy el Hijo del Hombre, y después volveré con los ángeles, porque me sentaré en el trono de mi Padre. Ellos se escandalizaron y dijeron: ¿por qué hablas de esa manera? Todos han oído esa blasfemia. ¿Cuál es el veredicto? Y todos gritaron: culpable, merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban. Y los guardias abofeteaban mientras se los llevaban. Claramente Jesús una y otra vez les decía: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Estaban escupiendo al Rey del cielo y de la tierra. Le estaban dando de puñetazos a aquel que había decidido morir por nosotros. Se estaban burlando y estaban blasfemando contra aquel que se despojó de todo por amor. Los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Pero Jesús entendía quién era verdaderamente Él. No era un blasfemo, era el gran yo soy, el que nos da vida eterna, en el cual hemos creído, el que nos salva, el que nos ama, el que entregó todo por cada uno de nosotros, el que quiere salvar a todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque mandaste a tu Hijo íntegro, puro, santo. Y así quieres que nosotros seamos, Padre. Y así nos ves tú a través de Cristo, porque mora en nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Levantemos las manos al Señor y que cantemos una gran verdad de nuestro Señor Jesús. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito de la creación, por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, primogénito de la creación, por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz.
edifica y ordena mi vida, Señor. Así es, Señor, tú eres la luz que ha venido a nuestra vida, Señor. Pues vivíamos en tinieblas, Señor, éramos enemigos tuyos, Señor, pero tú nos has reconciliado, Señor. Y era necesario, Señor, que tú murieras en la cruz para nuestra salvación, Señor. Para eso, Señor, hoy podemos decir que somos tus hijos, Señor. Y que hoy venimos a exaltarte y a darte gloria y a darte honor solamente a ti, Señor. De toda lengua, Señor, y nación. Las palmas. Toda
hermano, cantemos juntos en familia, en nuestro hogar. Y pues, nos vemos próximamente el miércoles, primero Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Despídase de su hermano que tiene un lado.